¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos producción? Que para producir se necesitaba trabajadores, se necesitaba capital, herramientas, máquinas, insumos. También se necesitaba recursos de la naturaleza, el suelo, el subsuelo. Entonces, ¿cómo le llamábamos a eso? Le llamamos factores productivos, que eran clásicos y modernos. Eso es lo que vamos a estudiar a partir de esta semana. Por hoy, no se asusten, no vamos a pensar que vamos a estudiar todos los factores productivos el día de hoy. No. El día de hoy vamos a estudiar a 2 factores productivos, al detalle. Ustedes ya los conocen, pero vamos a profundizar. Factor naturaleza y factor capital. Inclusive recuerdan que les había dicho que tenían sus símbolos. Naturaleza era factor con N y capital con K. Y que algunos libros a factor naturaleza le llaman factor tierra, ¿se acuerdan? Factor tierra le dicen algunos. Sus características, el suelo, el subsuelo, el clima. Vamos a estudiarlo hoy día. ¿Ya? No se preocupen, vamos a estudiarlo. Profe, ¿y el trabajo qué pasó? ¿Se salteó? ¿No le gusta trabajar, profe? No es eso, sino que el trabajo es un elemento tan importante, el más importante en la producción, que amerita toda una clase solamente para ver del trabajo. Así que eso lo haremos la próxima semana, no te lo pierdas, la clase de economía. Vamos a hacer salarios, vamos a hacer población activa, todo respecto al trabajo. Eso será la próxima semana, ¿ya? Ahora vamos a ver naturaleza y trabajo. Pero yo estaba pensando, antes de empezar la clase, decía, voy a hacer una hora de naturaleza y luego un grupito del aula se va a ir porque tiene que entrar a sus clases en la tarde, tienen que almorzar y todo, y se van a perder capital. Entonces dije, esto de acá, de cierta manera, es más fácil de entender que capital, porque capital requiere algunos conceptos. Entonces voy a empezar por capital, ¿ya? Voy a empezar por capital justamente en consideración a los alumnos que de repente van a tener que retirarse por temas de estudios a la 1. Así que vamos a comenzar por capital. ¿Qué les parece? ¿Ya? Okay. Ya. Por ahí empezamos. Capital, con la letra K. Algo sabemos de capital, muchachos. Sí, ustedes saben algo ya de capital. Por ejemplo, cuando se hizo el tema de bienes, ¿recuerdan? Bienes de consumo, como esta camisa, mi perfume, es un bien de consumo. Y bienes de capital, como máquinas, insumos. ¿Para qué servían los bienes de capital? Servían para producir otros bienes, otros servicios. ¿Recuerdan? Les hice un ejemplo de la licuadora. Por ejemplo, una licuadora en una juguería ayuda a producir jugos. Sirve para producir un bien, un juguito. Entonces, eso es un bien de capital. Ahora lo que vamos a hacer es profundizar para definir a qué le llamamos capital y para que ustedes en la vida real puedan distinguir, esto es capital, esto no. Mi casa, esta mi casa sí es capital, o de repente dice, sí, mi casa es capital. O de repente diga, no, no es capital. ¿El auto de mi papá será capital o no será capital? Todo eso lo vamos a aprender en unos instantes. Bueno, ya ustedes tienen conocimiento, lo que vamos a hacer es profundizar sobre eso, ¿ya? Antes de nada, vamos a ver los mensajes. ¿No? Me pregunta si mi cámara está en mala posición. No. Lo que pasa es que me ha aburrido que la cámara esté arriba y la he bajado acá abajo. Así que la cambié de lugar. Inclusive ya boté por allá mi sillón. Ahora estoy en mi sofá más cómodo. ¿Por qué? Porque también hay que ser sinceros. Uno, cuando está 5 o 6 horas sentados, hay que tratar de estar lo más cómodo posible. Así que, de repente, una clase estaré de pie. Así que no hay ningún problema, ¿no? Así que ya está. Juancito dice, por ejemplo, una forma de no perderme la clase es en el aula virtual. Voy al video, así es. Pero muchos se olvidan y no van a todos. Yo he hecho una pequeña encuesta, inclusive a familiares que están en la academia, y me dicen que es muy complicado cuando uno está en el colegio y en la academia llevarlo todo. Entonces, ¿qué hacen muchos? De la academia se dan prioridad a alguno que otro curso y el colegio, para no salir mal, están ahí luchando. Por eso es que he preferido que sea por capital. Lo otro es muy fácil de entender, el factor naturaleza. Allá va de frente al grano. ¿Qué cosa es capital? Jovencitos, escuchen.
se le llama capital a todo elemento que puede ser usado para producir bienes o servicios, o a todo elemento que sirva para generar ingresos al propietario. Entonces, si le sirve para generar ingresos a su propietario, es capital. Si le sirve para producir bienes o servicios, es capital. Eso es el concepto clásico de capital. Vamos a ver ejemplos. En una pollería, el horno le sirve para producir un bien, los pollitos a la brasa. Entonces el horno es su capital. Pero también las papas. Sí, ¿por qué? Porque el pollo a la brasa también lleva papas. En una panadería, la harina es capital. El horno, la amasadora, es capital también, porque el horno, la amasadora sirve para producir. Así que es bien claro. Y acá vamos a ver con esto. Profe, ¿y el dinero será capital? Es una buena pregunta. El dinero depende. Si lo uso para producir o para invertir, sí. Si me va a generar un ingreso el dinero, es un capital. Si los uso para comprar máquinas, insumos, herramientas locales para generar ingresos o producir bienes, sí. Pero de lo contrario, el dinero por sí mismo no es capital. Por ejemplo, esto me pasó, bueno, a mí no me pasó, pero le pasó a un conocido. Había ahorrado 20,000 soles y se enamoró de una señorita y ella parece que quería tener una fiesta así a todo dar. Y estos 20,000 soles que el muchacho había ahorrado, lo gastó en la fiesta. Dicen que fue un fiestón. Yo no fui porque casi no me gustan mucho las fiestas. Entonces, es un fiestón, dice. Se comieron la torta, bailaron rico, los invitados terminaron muy felices. Esos 20,000 soles fueron empleados en la fiesta, en el matrimonio. Dígame, esos 20,000 soles, ese dinero, ¿se considera capital? Sí y no, ¿o por qué? ¿Ya? Me dicen que sí, no, ¿por qué? Vamos a ver a través del chat sus explicaciones. No se preocupen, ustedes díganlo con sus propias palabras. Ya yo le doy orden, lo armo. A ver qué dicen. ¿Esos 20,000 soles serán considerados capital o no se consideran capital? Rosita dice, no, profe, porque ese dinero lo está consumiendo. No ha producido ningún bien, ningún servicio. Flavio nos dice, no, porque no genera ingresos. Correcto, así es. Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué no le genera ingresos esos 20,000 soles? Segundo, no va a producir ningún bien, no va a producir ningún servicio. Muy mal hecho, ¿eh? Yo creo que si una pareja tiene mucho dinero, o sea, tienen plata bastante, son empresarios o lo que sea, bien por ellos que gasten los 20,000 soles en su fiesta, porque saben que van a tener más dinero. Pero imagínate si son profesores o son trabajadores, gastan en eso. Bueno, hay algunos que dicen, no, profe, es que la fiesta es algo que no se olvida nunca, es algo bonito, sí, eso es verdad. Entonces hay que respetar esa decisión, pero parece que no fuera muy inteligente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Pero satisface sus necesidades de esas personas. Pero no es capital. No es capital. Por ahí mi alumno dice, profe, yo tengo 5,000 soles. Voy a hacer afuera en la cochera de mi casa, voy a vender salchipapas. Pero al paso, así bien bonito. Con mis 5,000 soles voy a hacer un localcito, pero bien bonito. Y voy a vender salchipapas al paso. ¿Qué dice usted, profe? Ya le digo, hijo, lo peor es no hacerlo, hazlo. Ahí sí es capital. ¿Por qué? Porque va a producir bienes, en este caso las salchipapas. ¿Ya? Ahora vamos a explicar por qué al capital se le llama factor derivado y auxiliar. ¿Ya? Miren el ejemplo que está ahí en la pantalla. Por ejemplo, es una fábrica de muebles, de melamine. Para poder producir necesito tornillos, sierra, taladros, melamine, eso es capital. Ahora, ese taladro no es producto de la naturaleza.
Ese traslado es creado, fabricado, es decir, derivado. Entonces, el capital se llama derivado porque ha sido producido, ha sido creado, una creación humana, producido, pues se llama derivado. En cambio, los ríos, los lagos son originarios porque el hombre no los ha creado, es algo producido por la naturaleza, por eso se llama originario. Ahora, ¿por qué al capital le llamamos auxiliar, profe? Se le llama auxiliar porque ayuda al trabajador a producir. Es muy complicado, chicos, fabricar o producir algo sin la ayuda del capital. Se lo voy a dar ejemplos, ¿ya? Le voy a dar ejemplos para que vean por qué el capital es auxiliar. Observen esto. Miren, para hacer ese polo o esa mascarilla que ven ahí ustedes en la pantalla, se necesita mínimo tijera. Entonces, la tijera ayuda, auxilia al hombre a producir esa mascarilla. Si no, sería muy complicado hacerlo solo con las manos. Coser esos bordados con una máquina, una remalladora, una costura, etcétera, etcétera, una máquina bordadora. Mejor dicho, el capital sí que es una gran herramienta de ayuda para que el trabajador pueda producir. Por eso es que se llama factor auxiliar, ¿ya? Miren aquí. Imagínate producir pan sin horno, sin amasadora. Va a demorar demasiado, es muy complicado. Sin harina, ni se diga. Entonces, la harina, el horno, la amasadora son capital y ayudan a producir pan. Así de simple. Por eso se llama factor auxiliar. La retribución del capital. A ver, aquí está. Lo voy a poner con una línea. Aquí está. Profe, ¿qué cosa es retribución? Retribución es pago por usar algo. Por ejemplo, a un trabajador, cuando la empresa utiliza su energía del trabajador, usa su fuerza del trabajador, la empresa tiene que retribuirle, fin de mes, su sueldo, su salario. Le dices a cualquier persona, oye, píntame la casa, por favor. Él te va a decir, ya, lo pinto, pero 200 soles. Entonces, por hacerte el servicio de pintado, tiene su retribución, su salario. Lo mismo es acá, el capital. Si tú no tienes capital, tú puedes pedirlo prestado a un banco, a una caja, para tu negocio. Pero, por usar ese capital ajeno, tienes que pagar. Un ejemplito, imagínense que yo tenga mi empresita y necesito 5,000 soles para comprarme máquinas o insumos. Voy a un banco, me evalúan, me dicen ya, y señor Iván, le prestamos los 5,000. Me prestan los 5,000, yo compro los insumos, uso capital ajeno, pero tengo que pagar. Cuando yo devuelvo, ¿qué devuelvo? ¿Solo los 5,000 nada más? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué devuelvo? Devuelvo los 5,000 más. ¿Más qué? Más intereses. Entonces, los intereses son la retribución por usar el capital ajeno. También le llaman rédito. ¿Ya? También le llaman rédito. Profe, en todos los casos el capital es derivado allá. Vamos a tratar de decir, en la mayoría de los casos el capital es derivado, ¿por qué? Porque el hombre ha intervenido de cierta forma. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso de una chacra, el hombre interviene preparándola. La fertilizan, le echan su guano, le hacen surcos, la limpian de maleza y la pueden alquilar. Pero ha intervenido el hombre, entonces ya se llama, está bien, es naturaleza porque es el suelo, pero es un suelo trabajado. Por eso es que ya se dice que el capital siempre es derivado. ¿Ya? No siempre porque se haya producido, sino porque ha intervenido la mano del hombre. Caso de una hidroeléctrica, vamos a ver, la hidroeléctrica usa la fuerza de la naturaleza para producir energía. Entonces la hidroeléctrica lo que está haciendo está usando sus enormes bobinas para transformar la caída del río. Entonces el capital de una hidroeléctrica son las bobinas, la planta de transformación, los cables de conducción, todo eso sería el capital de la hidroeléctrica, ¿no es cierto? Profe, ¿el capital siempre va a generar ganancias? Ah, esta es una buena pregunta. Automáticamente no. Automáticamente no. Porque
El capital lo que sí te tiene que generar es ingresos. Que sea ganancia o pérdida va a depender de la habilidad del empresario. Por ejemplo, si yo vendo pan y al día tengo ingresos de dinero de 500 soles, 600 soles, pregunta, ¿todos esos ingresos son ganancias? ¿Qué dicen? ¿Todos esos ingresos son ganancias? No. Mi capital me está generando ingresos, pero que yo tenga ganancias, eso va a depender de mis costos, va a depender de mi habilidad como empresario para obtener o no ganancias. Hay costos. ¿Recuerdan estas clases pasadas de los costos? Ya. Imagínate que yo tengo ingresos en mi panadería de 600 soles y mis costos son de 400 soles. Entonces sí tengo una ganancia de 200, una ganancia bruta de 200 soles. Pero si mis ingresos son de 600 y mis costos son de 800, tengo pérdidas. Entonces el capital no te asegura que tengas ganancias o pérdidas. Lo que sí te asegura es que con el capital tú puedes tener ingresos o te puede generar ingresos. ¿Ya? Eso es lo que sí puedes tener. Y no te olvides que los costos son por ejemplo, en mi panadería son en insumos, energía eléctrica, gas, harina, levadura, salario de los trabajadores. Todo eso son los costos, que ya lo hemos estudiado. Bueno, vamos a continuar entonces con, sí, por favor, sus preguntas, vayan dando sus preguntas mientras yo voy cambiando las diapositivas. Lo primero es, ¿por qué es importante el capital? A pesar que hay mucha crítica al capital, viene de parte de la filosofía sobre todo y también de la economía, primero vamos a ver la parte positiva del capital, la importancia del capital. Y por ahí va a haber ¿qué otro consejito sobre la vida, chicos? ¿Ya? Vamos a ver alguna. A ver, vamos, antes de empezar, leer los comentarios y preguntas de sus compañeros. A ver, por aquí. Rosita, por ejemplo, dice, profe, depende de los costos si ganas o pierdes. Así es. Eso ya depende de tu habilidad o los costos para ver si puedes ganar o perder. Muy bien. Gianmarco nos dice, entonces la retribución es el pago que se le hace en forma de dinero. Así es. La retribución siempre es en dinero, es un pago en dinero. Si es por usar chacras, por usar tierras, rentas. Si es por usar el trabajo, es un salario. Si es por usar capital, es intereses. Pero siempre el pago, mejor dicho, retribución y pago son lo mismo. Es en dinero. También lo puedes hacer en otra cosa, pero hoy, en el mundo actual, es muy raro que un trabajador te acepte que le pagues en productos. Por ejemplo, si ustedes entran a trabajar a una empresa, van a preferir que le paguen dinero, que le retribuyan en dinero. Imagínate que tú entras a trabajar a una granja y te pagan con pollos. Ingeniero, usted, o técnico, usted va a ganar 20 pollos semanal. O en huevos. No creo que ustedes quieran eso. Es muy complicado, ¿no? Cobrar todos tus huevos y llevártelo a tu casa y transformarlos en dinero. Mejor tú quieres que te lo paguen en dinero. Por eso es que siempre la retribución es en dinero. A ver, sinónimo de retribución. Retribución es pago. ¿Ya? Eso es pago. Ahora, ¿la academia por usar a los profesores les da una retribución o no? Por usar su capacidad de los profesores. ¿Cómo se llama esa retribución de los profesores? A ver, díganme. Después de un mes. ¿Cómo se llama? Salario, muy bien. Ahora, si tú no tienes capital, puedes pedir prestado capital a un banco, por ejemplo, o a una caja. Entonces, por usar ese capital ajeno, tienes que pagar. Ese pago también se le llama retribución. ¿Cómo se llama? Intereses. No te olvides que los intereses no es por las puras, ¿no? Los intereses es porque estás usando plata ajena, capital ajeno. Es un pago, una retribución. Espero que haya quedado claro entonces qué es retribución, que generalmente se bajo la forma de dinero, que al trabajador la retribución se llama salario, pero al capital es intereses. El Estado, ¿cómo se llama su retribución del Estado? El Estado nos brinda servicios como, por ejemplo, hospitales,
colegios estatales, pero nos exige impuestos, tributos, es su retribución al Estado. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. ¿Me confirman? Ya, listo. Ahora sí, si tú le das capital al trabajador, o sea, una herramienta, un equipo, insumos, él va a rendir más. O sea, su productividad va a aumentar. Sí o sí. Imagínate que tú le dices, todas estas hectáreas de tierra quiero que las vas a arar con tus manos. Se va a demorar un montón. No va a poder producir mucho. Que si tú le das un tractor, mira, con este tractor vas a arar estas 10 hectáreas, lo va a hacer más rápido, va a producir mucho más. Estás en una fábrica de confecciones, tienes varios trabajadores, Rosita, Juanito, Nicolás, etcétera. Todos ellos, ahora que tienen capital, su productividad aumenta. Entonces, en general, la producción total de la empresa va a aumentar. La producción total de polos va a aumentar porque cada trabajador rinde más. Y si toda esa producción que ha aumentado se vende, entonces vas a tener ganancias, siempre y cuando se venda, porque puede pasar, hay empresas que producen un montón pero no venden, entonces no van a tener ganancias. Entonces el capital te puede ayudar a tener más ganancias siempre y cuando las ventas aumenten. Esto sí, es clave y tiene que ver con Pedro Castillo y todo ese discurso de los recursos. Profe, se necesita inversión para extraer cobre, para extraer gas, petróleo. ¿Se necesita capital para eso? Les voy a explicar. Yo trabajé un pequeño periodo de tiempo en... Lo bonito de ser un profesor mayor de 40 años es que uno tiene experiencia. Ha trabajado, yo he trabajado en mineras, he trabajado en una AFP, también trabajé en una empresa de confecciones, una empresa de seguridad. He tenido mi negocio propio, he trabajado en varias cosas. Me he especializado mucho en la pesca, porque mi familia está más metida en la pesca. Y entonces eso te da un plus al momento de hacer ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar del cobre. El cobre no lo vas a encontrar en estado puro en la naturaleza, en la tierra, no hay cobre. Así, cobre puro no hay. No lo vas a encontrar. Está como sulfuro de cobre, mezclado con plomo, con zinc y con tierra. Entonces lo que tienes que extraer es mineral, rocas, con mucha tierra. Se necesitan millones en maquinaria para que puedas remover la tierra y extraer toneladas y toneladas de tierra, pero esa tierra está mezclada, es mineral mezclado. Necesitas otros millones para establecer una planta procesadora, donde se va a separar la tierra, el zinc, el plomo, el sulfuro de cobre, y luego eso se va a transformar en concentrado de cobre. Son millones y millones de dólares o de soles en ese tipo de maquinaria. Si no, no podrías producir cobre. Lo mismo pasa con el gas. O alguien de ustedes cree que a un huequito en camisea, con un sorbete, comienzo a extraer el gas. No, se necesita capital. Reducen los costos de producción, porque gracias al capital es que yo voy a emplear menos tiempo al trabajador. Si yo le doy herramientas, maquinaria, el trabajador va a producir muchos productos en 8 horas. Y ya no tengo que utilizarlo a él 15, 20 horas. Energía, voy a disminuir el consumo de energía. Entonces va a reducir los costos. Te voy a dar un ejemplito. A ver, Uber acaba de hacer algo tremendo. No sé qué opinan ustedes de esto. Uber tiene toda una serie de servicios y uno de ellos es servicio de taxi. ¿Qué ha hecho Uber? Allá en Europa, Uber está reemplazando los autos que tienen los taxis por autos autónomos. Le ha hecho un pedido a la empresa de autos Tesla. Ustedes saben que Tesla es la empresa top ahora de automóviles, de autos autónomos, que no necesitan conductores. No necesitan conductores. O sea, el auto es inteligencia artificial, conduce solo, sin chofer. La tecnología está mejorando tremendamente. Conclusión, estos carros son mucho mejores porque
no necesitas pagarle un salario a un chofer. Son autos eléctricos, no necesitas gastar un montón en combustible, en gasolina, petróleo. Son carros muy económicos, son carros que sin conductores reducen la cantidad de accidentes. Entonces, gracias al capital, van a lograr reducir sus costos de producción. Claro, que también hay perdedores, ¿sí? Esta es la parte negativa del avance de la ciencia. Pregunta, ¿quiénes serán los grandes perdedores de aquí en unos años cuando muchas empresas de transporte de taxis van a comenzar a comprar ese tipo de autos? Ahí viene la lección de la vida. Hay dos tipos de personas: los que se adaptan y los que no se adaptan. Los van a despedir a esos taxistas. Muchos de ellos van a odiar el sistema, van a decir, maldita tecnología, ahora estas empresas abusivas nos han despedido y van a vivir renegados del mundo porque ya no pueden trabajar como taxistas, solamente recordando el pasado, donde había trabajo para todos, y renegando de la tecnología y del presente. El otro grupo va a aprender nuevas habilidades para encontrar empleo, transformarse, como se puede decir, reciclarse en otras actividades. ¿Cuál de los dos tipos de personas será usted? Eso lo vas a decidir tú. Pero yo creo que lo inteligente es aquel que aprende, está dispuesto a aprender nuevas habilidades y a seguir compitiendo en el mundo nuevo. Mariluz, el servicio es para personas, así es. Lo que sucede es que ustedes y yo estamos viviendo en una economía pero tan atrasada que todavía no circulan autos eléctricos por la ciudad, y si circulan son mínimos. Si te vas a cualquier ciudad europea, la mayor parte de autos en los países más avanzados, como Suecia, Noruega, Alemania, son autos eléctricos, que no utilizan ni petróleo ni gas. Segundo, ya la tecnología de autos sin conductor ya arrancó, y conforme pasen los meses va a mejorar. Por el momento, la mayor queja para esos autos sin conductores es que son lentos. Claro, no tienen accidentes, y si tienen, o sea, si comparamos auto autónomo con auto conducido por el hombre, el auto conducido por el hombre tiene brutal accidentes, la cantidad de accidentes es brutal. Los autos autónomos también pueden tener accidentes, pero es mínimo. El punto débil ahorita es la velocidad. Van a baja velocidad, respetan las señales de tránsito y todo esto. Pero las empresas que los fabrican han dicho que eso va a mejorar. Como las computadoras, chicos. La primera computadora que salía eran en blanco y negro. La primera computadora que yo vi era en blanco y negro. Y demoraba como media hora para cargar. Pero ahora son a colores. Ahora, un botón y ¡pum! Prende. Así que esa tecnología, no te preocupes, va a mejorar. Y los taxistas se encontrarán sin empleo. Al menos en los países más desarrollados. Pero yo prefiero viajar en un auto autónomo porque yo manejo. No sé si alguno de ustedes ha visto cómo manejan acá en el Perú las personas. ¿Alguno de ustedes, sus padres, tienen auto o tienen vehículo? Si tu familia no tiene vehículos, todavía no sabes lo que es manejar aquí en el Perú. Pero si tu familia tiene auto, tiene carro, camioneta, lo que sea, y tú has viajado, te vas a dar cuenta cómo es que manejan. ¿Cómo es que maneja la gente? Manejan muy bien, respetando las normas, la velocidad y todo eso. Por ejemplo, Isabelita dice, mi papá para renegando cuando maneja. Así es. Y eso que su papá es muy tranquilo, ¿eh? Mucha gente ya no maneja porque, por ejemplo, uno de mis hermanos tiene su chofer. ¿Por qué? Porque él tiene su negocio, puede pagarse un chofer, ¿no? Yo no puedo. Él dice, Iván, yo no quiero manejar porque voy a terminar matando a alguien. En cambio, cuando es autónomo, es diferente. La inteligencia artificial respeta la velocidad, el auto autónomo entra a una carretera donde dice 60 kilómetros por hora
inmediatamente el auto viaja a 60 kilómetros por hora, como máximo. Detecta todo lo que es ser vivo a su alrededor. Eso sí, puede ser aburrido, porque si pasa, por ejemplo, un perrito, este auto lo va a detectar y se va a detener. Mientras que un camión de la vida real, un carro de la vida real, no pasa sobre el perro. Eso son los pequeños inconvenientes de los autos o de los vehículos autónomos. Son demasiado cumplidores de las normas. Gracias, ya ven, muchos de acá ya me están diciendo, profe, gritan, manejan como locos. Así que, ya saben, adaptarse no queda otra. Ahorra esfuerzo humano. Sí, el capital ahorra esfuerzo. ¿Se acuerdan que yo les dije hace varias clases un ejemplo? ¿Se acuerdan hace varias clases de que yo tenía una empresa y los contrataba a ustedes, una empresa constructora, para que ustedes hagan un túnel en la cordillera? Hagan un túnel en la cordillera. Y les decía, van a hacer ese túnel con sus manitos, vamos a rascar. Ustedes son fuertes, son provincianos, rasquen. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en hacer el túnel? Cosa distinta si yo les doy excavadoras, taladros, lo van a hacer de una manera mucho más sencilla, mucho más rápido, ahorra esfuerzo humano el capital. Vamos a ver ahora sí la clasificación del capital. Ya estoy de nuevo. Sí, listo, muy bien. Vamos a ver clasificación del capital. ¿Ya? La primera, miren, quiero que vean el lado izquierdo de la pantalla, que hoy vamos a ver dos enfoques. El enfoque neoclásico, el primero, el de aquí, y luego el enfoque socialista o marxista. Es un enfoque inspirado en las ideas del filósofo Carlos Marx. ¿Ya? Carlos Marx. Mientras que el enfoque clásico está inspirado en Adam Smith y sobre todo fue trabajado por otros economistas llamados los neoclásicos. ¿Cuál de los dos es el que está vigente hoy día en las universidades, en las currículas? El primero, el enfoque neoclásico. Por eso es que vamos a empezar por ahí, por el primero. Pero eso no quita que no debamos conocer el enfoque marxista. Por ejemplo, mucho se habla ahora que estamos en la campaña sobre el comunismo, ¿no? La izquierda, el comunismo. He escuchado comentarios de personas que no saben nada, nunca han leído a Marx, pero comienzan a criticar el marxismo sin conocerlo. O comienzan a atacar el comunismo con cosas que no son las correctas. Por eso es que acá estamos justamente para aprender un poquito más. Estos son puntos de vista, no es que la verdad sea absoluta, nadie tiene la verdad, de verdad, como dice, parece una redundancia, pero son enfoques, puntos de vista que tienen importancia. Así que vamos primero, ¿qué les parece con el enfoque neoclásico del capital? ¿Ya? Es el primero, el de aquí. Ese es el primero que vamos a ver. ¿Ya? Así que comenzamos. ¿Cómo enfocan este grupo de economistas el capital? ¿Ya? Es según su destino. ¿Ya? Según su destino. Acá está. ¿A qué lo destino? ¿A producir o solamente para que me genere ingresos? Mira, repito. ¿Qué pasa si yo tengo 50.000 soles? Una herencia. Ya, tengo una herencia, 50.000 soles. Yo le pregunto a ustedes. Tengo dos opciones. O sigo trabajando como profe y esos 50.000 soles me generan ingresos. O lo uso para comprar máquinas, hacer mi fábrica de zapatillas, por ejemplo, y producir. Entonces tengo esas dos opciones. Entonces vamos a ver aquí. Si me dedico a producir bienes como zapatillas o servicios, el capital será capital productivo, ¿ya? Capital productivo, entonces, sería así. Los 50.000 soles que tengo lo destino a comprar moldes, máquinas, tela, insumos para mi fábrica de zapatillas. Y finalmente producir zapatillas, es decir, bienes. Se llama factor capital productivo. Pero ¿qué pasa si no quiero hacer eso? No quiero producir, pero quiero que mi platita me genere ingresos de dinero. Entonces, opto por el dejarlo en el banco, por ejemplo. Lo deposito en un banco a una cuenta a plazo fijo, o en la caja. Caja Huancayo me pagan 8%.
dejo mis 50.000 soles ahí en depósito y cada cierto tiempo cobro mis intereses. Yo sigo dictando, pero mi capital me está generando ingresos. O mi segundo piso, lo convierto en capital. ¿Qué hago? A mi familia la desalojo y digo, vamos a alquilar el segundo piso. Alquilamos el segundo piso a una familia o a quien sea y mensualmente recibo mis rentas, mis alquileres. Entonces mi segundo piso se habrá convertido en capital lucrativo. O tengo un auto, no quiero taxear. Miren la diferencia, si yo tengo un auto, yo mismo lo taxeo, brindo un servicio, ese es capital productivo. Porque estoy brindando un servicio. Lo destino a brindar un servicio. Pero si yo ese auto no lo taxeo, ni hago colectivo, ni nada de esto, sino lo alquilo a otra persona para que esa persona haga lo que quiera, taxea, no sé lo que hace, pero me paga diariamente por eso, ese será lucrativo. Creo que ya quedó bien claro que en el lucrativo yo no produzco. El dueño del capital no produce bienes ni servicios, pero usa ese capital para generarse alquileres, rentas, intereses. También puede servir, por ejemplo, si yo compro acciones en la bolsa de valores, me hago accionista, me hago socio de una empresa, cada cierto tiempo recibo mis dividendos. ¿Ya? Eso es capital. ¿Ya? Entonces tiene que ver el destino del capital. Le voy a hacer preguntas y también quiero que ustedes me hagan preguntas para que en las preguntas comencemos a reforzar esto. Ustedes me van a decir si es lucrativo o es productivo. Estamos, no se olviden, enfoque neoclásico. ¿Ya? A ver, comenzamos con las preguntas. Yo les hago la pregunta mientras ustedes van respondiendo o también van haciendo preguntas. A ver, primero las leo. Bueno, Rosita me escribió. Es la auxiliar. Carlitos me dice, buena pregunta de Carlitos. ¿En el Perú una persona normal puede comprar acciones en la bolsa? Sí, yo mismo he comprado y he vendido acciones. Y creo que este mes también voy a aprovechar, si Castillo sigue subiendo en las encuestas, para comprar acciones. Cualquiera puede comprar mientras tengas el dinero, una cantidad de capital. Tienes que tener un capital para que inviertas. Lo único que tienes que hacer es ir con un agente de bolsa. Las agencias de bolsa son las que reciben tu orden y ellos son los que compran las acciones o las venden las acciones. Así que la respuesta, mi estimado Carlitos, es sí, cualquier persona. El único requisito es que seas mayor de edad. Es el único requisito. Y obviamente, si eres mayor de edad, si no eres mayor de edad, directamente tú no lo puedes comprar. Tendrías que usar a un mayor de edad para comprarlo, pero no. Es el único requisito en el Perú es ser mayor de edad. Un local es un capital productivo, depende. Si yo a mi local lo alquilo, sí, es capital lucrativo. Es capital lucrativo. Mira, buena pregunta de su compañero, David. Voy a repetir la pregunta de David. Los locales, ya, yo tengo un local, lo uso para mi fábrica, sería productivo. Pero si a mi local yo lo alquilo, por ejemplo, para que hagan 15 años, otras cosas, me da rentas, es lucrativo. Entonces, todo depende del contexto. Si es para producir o es solamente para que me genere ingresos. ¿Qué son las acciones? Me preguntan. Son unos documentos que representan la propiedad de una empresa. Es decir, hay empresas que se llaman sociedades anónimas. El capital está dividido en acciones. Si tú compras acciones, tú te conviertes, en ese momento que tú compraste, te convertiste en socio de la empresa. Y por lo tanto vas a participar en todo lo que le pase a la empresa. Si hay una reunión de dueños, te van a llamar a ti como accionista y tienes que ir. Si quieres, faltas, pero es tu empresa, no te olvides. Si la empresa tiene ganancias, las acciones probablemente van a subir de precio. Te van a repartir las ganancias. Pero si la empresa tiene pérdidas, tú como socio estás perdiendo. Si los precios de las acciones caen, significa que tu inversión va a disminuir. Entonces, comprar acciones es un riesgo. Depende de la empresa que vayas. Yo personalmente, por ejemplo, invertiría en Google, invertiría en Microsoft, en Facebook. Amazon no. A pesar que Amazon es la empresa más rentable, pero no, porque está muy manoseada. Ya mucha gente ha entrado, ya su precio está muy, muy inflado. ¿Ya? Pero hay una clase donde usted va a estudiar solo acciones. No se preocupen, por el momento volvemos al capital. ¿Ya? Les lanzo las preguntas y ustedes me dicen si es productivo o lucrativo. Comenzamos.
Luciana dice, ¿y puede ser ambos? Claro, claro que sí. Por ejemplo, tienes un local bien grande, en una parte tú haces tu fábrica y en la otra parte lo alquilas. Entonces ahí una partecita es productivo y otra partecita es lucrativo. Así, claro que sí. La imaginación es poderosa y usted puede encajar en todo lo que quiera. Así que vamos. Juanito ha recibido 20,000 soles porque lo despidieron de su trabajo, su CTS. Le pagan los 20,000 soles. Con eso él decide hacer su chifa para producir chaufas, canlú, etc. Compra la cocina, las sillas, las mesas, las ollas, el arroz en saco para que le cueste más barato, la cebollita china. ¿Qué capital será ese dinero? Ya habían visto a qué lo ha destinado. Es productivo, profe. Así es productivo, muy bien. ¿Por qué productivo? Porque él va a producir un bien, arroz chaufa. Se va a producir un bien. Otro ejemplo. María tiene 15,000 soles y decide depositarlo en una cuenta a plazo fijo en el Banco Pichincha porque le está pagando más intereses. ¿Qué tipo de capital serán esos 15,000 soles? Muy bien, lucrativo. ¿Y por qué lucrativo? Porque María, no va a producir nada, ningún bien, ningún servicio. No va a producir ella. Pero su platita está ganando dinero, le está generando intereses. Gracias. Ya quedó claro. Ahora seguimos. Seguimos, ¿ya? Ya, seguimos. Entonces, un resumen sería, el capital productivo es destinado a la producción. Y el capital lucrativo no es destinado a la producción, pero me va a generar ingresos. Ahora vamos a hablar solo del productivo, chicos. Vamos a concentrarnos solo en el productivo, ¿ya? O sea, en este. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica según su rotación. ¿Cómo es eso, profe? O sea, si rota o no rota, o rota poco. ¿Ya? Se clasifica en dos, fijo y circulante. ¿Cómo es esto? Les explico. Capital fijo es aquel capital que yo lo puedo usar muchas veces, en muchos procesos productivos. Si yo tengo mi fábrica de muebles, el martillo lo uso hoy día, mañana, pasado, muchas veces. Si estoy en una panadería, el horno, la amasadora, se usa hoy día, mañana, pasado. Eso es capital fijo, o sea, no rota continuamente. Lo compro una vez y de ahí no lo vuelvo a comprar hasta después de un buen tiempo, porque lo uso continuamente. Entonces, capital fijo son las máquinas, los equipos, las herramientas. Esos son capital fijo. Lo local, eso es capital fijo, que lo puedo usar muchas veces, continuamente. En cambio, si estoy en mi fábrica de muebles, los clavos, la cola, la madera, tengo que continuamente estar comprando. ¿Por qué? Porque solo lo uso una vez. Si estoy en una panadería, la harina se transforma en pan. Otra vez comprar harina, mañana, pasado, cada vez tengo que estar comprando y comprando. Es decir, es capital que rota continuamente. A eso se llama circulante. Los insumos. Los insumos son capital circulante porque se usa una sola vez. Y otra vez tengo que comprar. Y otra vez tengo que comprar. Continuamente tengo que estar rotando. Eso se llama circulante. La energía eléctrica también es circulante. Así que empezamos. Yo les digo alternativas y ustedes me dicen si es capital fijo o circulante. Ahí vamos a reforzar. ¿Ya? Vamos al chifa. ¿La cebollita china será capital fijo o circulante? Es circulante, profe, porque un proceso se usa una sola vez. La cebollita china se transforma totalmente. No desaparece, sino se transforma en un solo proceso. Así que mañana pasado tendré que volver a comprar otra vez cebollita china. El wok, para el que no sabe, es una especie de sartén hondo que usan los chinos para saltear el chaufa.
¿Eso qué es? ¿Capital fijo o circulante? Fijo. Muy bien. Es fijo. Porque eso lo va a usar y lo va a usar y lo va a usar hasta morir el chino, ¿no? Más, lo entierran con su boca ahí al costado. Es capital fijo. ¿Ya? El gas del chifa, circulante, muy bien. Se usa una sola vez, cierto. Se transforma totalmente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a elevar el ritmo de pregunta. ¿Cuál de los dos se deprecia por el uso? Es decir, ¿cuál de los dos pierde valor por el uso? Muy bien, el capital fijo, así es. Para el que se olvidó, ¿qué significa depreciar? Depreciar es que algo pierde valor. Las máquinas, los equipos, las herramientas, conforme tú lo vas usando, pasa el tiempo, pierden valor. Si yo compro un horno que me ha costado 20,000 soles ahora, el nuevecito, dentro de 2 o 3 años ese horno ha perdido valor, se ha depreciado. ¿Ya? Seguramente me van a ofrecer la mitad o menos. En cambio, ¿quién es el que transfiere todo su valor en un solo proceso? Es el capital circulante. ¿Por qué? Se transforma completamente en un solo proceso. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre este enfoque? Porque lo que vamos a hacer en un momento es el otro enfoque, el enfoque crítico, el enfoque marxista. ¿Todo claro? Muy bien. Tomen aire, respiren. Ahora sí vamos a ver el enfoque socialista. Son varios los que han contribuido al estudio del capital. Algunos desde un enfoque crítico, como Carlos Marx. Carlos Marx tiene una obra, tiene varias, pero una de ellas es justamente El Capital, donde critica el sistema en el que vivimos y propone un sistema alternativo, en lo que es el comunismo, ¿no? Claro que él dice que primero para llegar al comunismo hay que pasar por una etapa intermedia que es el socialismo, para luego finalmente llegar a esa igualdad total. Pero aún así, Carlos Marx y todos los críticos del capitalismo resaltan que el capital es necesario. Marx decía, el capital es muy necesario para producir. ¿Por qué? Les explico. Porque sin herramientas, sin máquinas, no se puede producir más. Así que es necesario. Lo que él criticaba a Marx, ¿saben qué era? Que el capital esté en manos privadas, que el capital sea propiedad privada, que un grupito de la sociedad, los burgueses, él decía burguesía, ahora le llamamos empresarios, emprendedores, que ese grupito sean los dueños del capital y que la mayoría no tenga capital, la mayoría son trabajadores que solo viven de su trabajo. Ellos le llamaban proletarios, le llamaba Marx. Él lo que decía que ese grupito iba a explotar a la sociedad, iba a abusar de todo lo demás, iba a enriquecerse a expensas de los demás. Y por eso él proponía un sistema distinto, en donde el capital exista, pero sea de todos, sea del Estado, y que no haya clases sociales. Suena bonito, ¿no? Como el paraíso, algo así, solo que en la tierra, y sin tener que portarte bien. Entonces, para llegar a ese paraíso, supuestamente habría que reconocer que existía explotación, y eso iba a tener que clasificar el capital de otra forma. Mírenlo, cómo clasifica los socialistas. Así. Capital constante y variable. Capital constante es el capital que no cambia su valor en el proceso productivo, mientras que el capital variable sí aumenta su valor. Yo sé que no se entiende todavía, tranquilos, tranquilos. Por el momento sé que no se entiende, pero lo van a entender claro en unos instantes. Escuchen. ¿Qué pasa si yo tengo mi panadería, compro la harina, levadura, la sal, mantequilla, todo está ahí? También tengo el horno, las máquinas, todo está ahí. Pero hoy no ha llegado ni el panadero, ni la señorita que atiende, ni el ayudante de panadería, ni un trabajador mío. Tengo 4 y ninguno llega. Pregunta, ¿habrá producción? Te das cuenta que no va a haber producción. Que el que va a transformar todo eso en pan, en queques, es el hombre, el trabajo humano. Entonces, lo más importante es el trabajo, pero algo más. Él nos habla de que el único que crea valor es el trabajador. Entonces,
Si yo le pregunto a Marx y le digo, no entiendo, dame un ejemplo, te lo voy a dar. Marx, vamos a jugar a la Ouija, lo llamamos a Marx. Ya, viene él. Aquí, Marx me dice, ya, a ver, ¿qué no entiendes? Y eres profesor de economía todavía y dice que no entiendes. Quiero que me ayude a explicar capital constante y variable. Ya, ya me dice. ¿Cuánto capital tienes? Tengo 10.000 soles. Ya está. Marx me dice, ya, ese es tu capital, tus 10.000 soles. Ya, sí. ¿Cuánto va a ser para salario de tus trabajadores? ¿Para salario de mis trabajadores? Sí. 3.000 soles. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuánto va a ser para que compres insumos? Harina, levadura, el horno y todo lo demás. 7.000 soles. Mira, observa. Si observas la pantalla lo vas a entender rápido. Carlos Marx me dice, 10.000 es tu capital, esos 3.000 es variable. Lo que es para el salario de los trabajadores, porque es para comprar su fuerza de trabajo. Nada más. Solo el salario es variable. En cambio, lo que es destinado para insumos, máquinas, local, etcétera, es constante. Entonces, esto es variable y esto es constante. Ah, salario nada más es variable. ¿Sí? No lo confundan con circulante, ¿eh? Acá estamos hablando variable, que da valor. Yo le digo, ¿y por qué? Me va a decir Marx. Lo que pasa, tú le pagas 3.000, pero ellos te van a generar un valor mayor, porque ellos transforman todo. Permíteme ampliarte esto con el concepto de plusvalía. A ver, adelante, Marx, adelante. ¿Escucha? Para que veas el concepto de plusvalía. Atento. Imagínense que una señorita de aquí del aula, vamos a ver, le vamos a dar un nombre, es empresaria, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿quién de ustedes? A ver, vamos a tomar una dama. Ahí está, Abigail, ya. Abigail ha estudiado de repente medicina, farmacia o terapia física, no lo sé, pero a lo largo de los años, Abigail, con ahorros, préstamos y una herencia, se hizo dueña de una clínica poco a poquito y es una clínica exitosa. Han pasado años y ahora Abigail tiene una clínica exitosa. Tiene consultorio de dermatología, cardiología, está contenta con su... Pero tiene un pequeño problema nuestra Abigail, ella es empresaria. El problema es que su doctor, o sea, uno de sus trabajadores, se va. Le dice, señora Abigail, tengo una beca en Estados Unidos, me tengo que ir a estudiar allá, pediatría en una universidad en Estados Unidos, me voy. Abigail dice, uy, lo siento, doctor, pero vaya, el consultorio de pediatría queda vacío. Ella sabe que tiene muchos pacientes. No puede quedar vacío ese consultorio, así que ella se pone a contratar uno, pero como ella es una buena empresaria, no va a querer cualquier médico, va a tratar de contratar a uno muy bueno. Pide referencias, pide teléfonos y le dan las referencias del doctor Díaz. Dicen que es muy buen médico, muy buen pediatra. Entonces ella, ¿qué hace? Lo llama por teléfono y le dice así, doctor, somos de la clínica Abigail Salud. Ah, ya, dice el doctor Díaz, sí, he escuchado de esa clínica. Nos gustaría contar con usted, le gustaría ser un colaborador de nosotros. Por favor, ¿podemos reunirnos para hablar? Sí, puede colaborar con nosotros, ser un trabajador. Ya, dice el doctor, mañana tengo tiempo, un almuercito y ahí conversamos. ¿Cómo sería? Abigail conversa con el doctor y le dice, me gustaría contar con usted para el consultorio de pediatría. De lunes a viernes, horario completo. Tenemos muchos pacientes. El doctor anterior fue un buen médico y ha dejado muchos pacientes. Me dicen que usted también es un tremendo médico.
Doctor Díaz le dice, está bien, pero siempre y cuando me pague lo que yo pido. ¿Cuánto pide usted? 7,000 soles al mes. Me lo merezco. Ella sabe, ella es empresaria, sabe cuánto le genera ingresos cada consultorio. Así que ella dice, ya está bien, doctor, no hay problema. ¿Puede empezar mañana? Doctor Díaz dice, mañana empiezo. Horario completo. Luego en la tarde yo puedo ir a trabajar a otro lugar. Claro, doctor, usted es libre. En la tarde puede ir a donde sea. En las mañanas atiende aquí. Ya, empieza. Los pacientes están contentos con el doctor porque es muy buen médico. Pero la pregunta ahora es para ustedes. Quiero que me respondan. Abigail, la dueña de la empresa, al contratarlo a él, espera que mensualmente el consultorio de pediatría genere en ingresos a la clínica 7,000 soles, más o menos. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que espera ella? Espera más. Espera más. ¿Por qué? Porque ella dice, si el médico me genera 5,000 no me sale a cuenta. Si me genera 7,000 tampoco. Pero hay que darle la oportunidad. Dicen que es muy buen médico. Pasan los días, los pacientes se pasan la voz, dicen, este buen médico, genial, muy bueno. Hacen tratamientos y en la clínica comienza a cobrar las consultas, tratamientos de pediatría y después de un mes, miren el resultado. El consultorio de pediatría, acá está, el consultorio de pediatría tiene unos ingresos de 12,000 soles por consultas, tratamientos. Está contenta, Abigail está contenta. ¿Por qué? Va a tener que pagarle su salario al doctor de 7,000. Él está contento también, su mamá del doctor está contenta. Ya ves, hijo, yo te dije, el que estudia triunfa. Te lo merecías, tanto estudiar. 3 años en la academia, 10 años en la universidad. Muy bien, mijo, gana bien. Pero aquí hay algo que hay que analizar. ¿Cuánto de valor le ha generado este trabajador a la clínica? 12,000. Pero no le pagan los 12,000, solo le pagan 7,000. Solo le pagan 7,000. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿y esta diferencia? Estos 5,000, ¿quién se lo queda? ¿Quién se queda con esos 5,000? A ver, confírmeme a través del chat. El capitalista. En este caso, Abigail se apropia de esos 5,000. Pero esos 5,000 son valor creado por el trabajador. ¿Se dieron cuenta? Entonces, a eso Marx le llamó plusvalor. El valor que crea el trabajador, pero que no es retribuido. Ese valor es apropiado por el capitalista. A esto se le llama explotación. En el lenguaje marxista, a este médico lo están explotando. En el lenguaje de la calle, en el lenguaje ordinario, le llaman explotación cuando a alguien le pagan muy poco o lo hacen trabajar mucho. Pero en el lenguaje marxista, explotación es cuando te pagan menos de lo que tú has producido. Obviamente que el trabajador no se da cuenta de eso o no le importa. Él está contento, el empresario se apropia de este plusvalor. Y eso es porque es el dueño del capital. ¿Qué decía Marx sobre esto? Que en el comunismo esto se eliminaba, ya no iba a haber capitalista particular, por lo tanto no existía la explotación del hombre por el hombre. ¿Quedó claro, muchachos? Profe, entonces, la ganancia del empresario es, aparte de la explotación del trabajador, de no reconocerle todo el valor. Así es. Pregunta para ustedes, ¿y qué pasaría si la clínica le paga los 12,000 completos al doctor? ¿Qué pasaría si le pagan los 12,000 completos? No ganaría nada. En el mundo real, acá hay que sumarle algunos costos, como por ejemplo, local, algunos implementos, insumos,
Y en la práctica ese consultorio sería sus gastos por lo menos unos 8.000 soles. ¿Por qué? Porque no solamente salario, sino otros gastitos. Entonces, ¿aquí cuánto quedaría? 4.000. Pero estos 4.000, ¿quién se lo apropia? El empresario. A eso se llama explotación. Y los comunistas justamente detestan esto, quieren eliminar esto. Pero no crean que esto puede explicarlo todo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay negocios que no se puede explicar esto. Por ejemplo, cuando la inteligencia artificial es usada para producir, tú no estás explotando a otro. Estás usando inteligencia artificial, estás creando un software, una plataforma, un aplicativo. Pero Carlos Marx vivió hace 200 años atrás, entonces él no pudo ver esta parte del avance del capitalismo, él no lo pudo ver. Mejor dicho, en un sistema comunista no hay empresarios privados. Por lo tanto, no hay ganancia particular, no hay clases sociales. Eso es lo que recomendaban. ¿Qué país intentó? ¿Qué país intentó hacer esto? La Unión Soviética. Intentaron. Claro, es que de frente no vas a ir. Miren, Marx decía que de frente tú no podías llegar a eliminar la propiedad privada. Pasaba por una etapa intermedia que era el socialismo, donde todavía había propiedad privada y propiedad pública. Y luego terminabas en el comunismo, donde ya no había, el capital era de todos. Pero yo le pregunto, ¿habrán personas que les gusta pensar diferente? ¿Habrán personas que les gusta tener más recursos que otros? ¿Que se sentirán incómodos en un mundo así, donde todos sean casi muy igualados, donde sus ingresos sean muy iguales? Habrá algunos que van a querer tener mejor casa que el otro, que tener más negocios que otros. Eso fue justamente lo que hizo que tenga mucho rechazo también el comunismo. En el caso de la Unión Soviética lo intentaron, muchachos, intentaron, crecieron mucho, pero terminó fracasando prácticamente como una especie de experimento, ¿no? Lo mejor creo que ahora es, vamos a ver la hora. Allá, listo. Ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta sobre el capital, la clasificación socialista, marxista? Profe, ¿cuál están preguntando más? Me dice un alumnito, ¿cuál de estas dos clasificaciones preguntan más en las universidades? La anterior, la neoclásica, es la que están preguntando más. Eso no quita que no debamos conocer también esta clasificación. Porque si tú vas a postular a una universidad estatal, tienes que saber que las universidades estatales, muchas de ellas, sobre todo en algunas carreras, como sociología, todavía se enseña este tipo de enfoque económico, el enfoque marxista se enseña. Por ejemplo, yo tengo alumnos que han ingresado a trabajo social y me hacen preguntas, en la universidad les están enseñando este enfoque. Claro, en contabilidad, en economía, no, pues ahí sí que no, ahí sí no, esto de acá no se toca. Para terminar, el capital. ¿Qué otras clases de capital hay? Pero antes voy a leer sus comentarios. Esta es la última diapositiva de capital, no se asusten. ¿Ya? Es más, creo que vamos a hacer un reposo, un descanso de un par de minutos para ir a servicios higiénicos, pero terminando esta diapositiva. Profe, en economía no se estudia lo de capital, el enfoque socialista no lo están estudiando ahora en la Facultad de Economía de San Marcos, no lo estudian el enfoque socialista, están estudiando el enfoque neoclásico. Todo el enfoque neoclásico de capital estudian. Cuando yo postulé, ingresé a Economía en San Marcos, sí estudiábamos el enfoque socialista. ¿Por qué? Porque existía la Unión Soviética, estábamos en plena Guerra Fría. Pero ahora que ya no existe la Unión Soviética, que China se ha transformado en un país de capitalismo estatal, las universidades y la Facultad de Economía ya no le ven sentido a enseñar el enfoque socialista. Solamente enseñan el capital
enfoque neoclásico. Eso es para responder a la pregunta de Carlitos. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la diferencia entre un broker y un trader? Ya. Broker es el intermediario. ¿Ya? El broker es el intermediario, es el que tiene el permiso de la bolsa de valores o el permiso de un mercado para comprar y vender. Por ejemplo, si yo quiero comprar acciones, tengo que ir donde un agente de bolsa, o sea, un broker. ¿Ya? En cambio, el trader es cualquier inversionista que compra en el corto plazo, o sea, no compra para invertir a largo plazo, sino lo compra porque quiere ganancias rápidas, o sea, lo compra hoy día, lo vende mañana, o lo compra hoy día en la mañana, lo vende en la tarde, ya sea oro, petróleo, acciones, dólares, etc. Se llama trader. Un trader es un especulador. Cambia los precios. O sea, un trader lo que hace es busca ganar con el cambio de precios. Por ejemplo, si el oro hoy día está a un precio y mañana está a otro precio, él lo compra hoy día y lo vende mañana. Eso es un trader. En cambio, el broker es el que tiene la autorización del mercado para comprar y vender. ¿Ya? Espero haber ayudado, mi estimado Carlitos. Ya. Ahora sí, clase de capital. Hay varias clases. Si tu capital lo destinas, por ejemplo, para hacer comercio. ¿Qué es comercio? Comprar y vender. Compro ropa y vuelvo a vender ropa. Eso es capital comercial. Una bodega, por ejemplo. La señora de la bodega no fabrica la gaseosa. Ellas compran la gaseosa y lo vuelven a vender. Eso es capital comercial. La farmacia, ferreterías, librerías, todo eso es capital comercial. Profe, ¿y si voy a producir mermeladas, voy a producir queso, voy a producir polos, autos? Vas a tener que invertir en máquinas, en insumos. Eso es capital industrial. ¿Ya? Es otro enfoque del capital. Estos son otros enfoques. Y si es para prestar, yo tengo un amigo que salió de su trabajo y con la plata que recibió lo está prestando y le está yendo bien. Entonces su capital es capital bancario. Profe, pero él no es banquero, es cierto, pero es un capital destinado al préstamo. Entonces ese capital y las ganancias que te da el capital por prestar dinero se llama capital bancario. Ahora no solo los bancos hacen eso, también hacen las cajas municipales, las financieras y personas. Hay personas particulares que también hacen préstamos. Entonces todo eso es capital bancario, destinado al préstamo. Y luego Lenin, ¿se acuerdan del gran revolucionario Lenin? Él también aporta con su concepto de capital financiero. ¿Qué decía Lenin? Que conforme el capitalismo avanza, ya no solamente está enfocado en comercio, banco o industria, sino que ahora hay un nuevo tipo de capital que se dedica a todo. O sea, es un capital destinado tanto a préstamos como a industrias. Por ejemplo, te voy a hablar de eso. Se llama capital financiero, destinado tanto a la banca como a la industria o al comercio. La familia Romero es una de las familias más poderosas en el Perú. Su capital de ellos está enfocado, por ejemplo, ellos son propietarios de Alicor. Alicor es una empresa industrial, pero también su capital es tienen propiedad del banco de crédito. Ellos son los que controlan el banco de crédito. No son los únicos dueños, hay otros socios, pero ellos controlan un banco, controlan Alicor, es decir, su capital de ellos ya es financiero, destinado a distintos aspectos. ¿Ya? Bien, chicos, vamos. 1:30, regresamos. ¿Ya? Vamos a dar una vuelta, un vaso con agua, porque es necesario movernos mientras... ya entendí. El subsuelo, la lluvia, el agua de los ríos, los minerales, los animales, las plantas, es decir, lo que el hombre no ha creado, lo que el ser humano no ha producido, lo que no es producto del trabajo humano, es decir, la naturaleza. ¿Qué otro? También le llaman factor tierra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los animales, de los bosques, hablamos de los océanos, ríos, lagos, eso es el factor naturaleza. Alguien por ahí de repente está preguntándose, profe, pero esto no es de geografía. ¿Por qué acá en economía lo tenemos que estudiar? Pasa, chicos, que para producir se usa la naturaleza, muchas maneras.
Es más, mucho de lo que nosotros consumimos, no todo, pero hay muchas cosas de las que consumimos, su origen es de la naturaleza. Ejemplo, la miel, el queso, un polo de algodón, una mesa de madera, el papel. A ver, díganme ustedes, el papel, ¿cuál es su origen? Para que haya papel, ¿de dónde se obtiene el papel? De los árboles. Entonces tiene que caer un árbol, tiene que terminar su vida el árbol para que usted tenga papel, para que usted tenga un cuaderno, un libro. Entonces, la naturaleza es usada en la producción. Y chicos, y no solamente que usamos a las abejitas para producir miel, sino también usamos las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo el hombre usa el viento, el hombre usa la caída del agua, se utiliza para generar energía eléctrica. Entonces la naturaleza está muy presente en la producción. Vamos a ver sus características de la naturaleza. ¿Ya, muchachos? A ver, comenzamos. Factor pasivo. ¿Por qué a la naturaleza le llaman pasiva en la producción? Por favor, tengan cuidado, esto no es geografía. De repente algunos de ustedes están pensando, profe, pero en la naturaleza hay huaicos, las placas de Nazca, las placas tectónicas se mueven, las mareas de los océanos. La naturaleza no es pasiva, profe. Estamos en la producción, en la economía. El que transforma es el hombre. La naturaleza se deja transformar. Por eso se llama factor pasivo. Por sí misma, la naturaleza no produce ni bienes ni servicios. Está ahí, quieta, pasiva, en el sentido productivo, ¿ya? En el sentido productivo. Pasiva, totalmente pasiva. Se deja hacer. Ahora, vámonos a... ¿Por qué se le dice condicionante? La naturaleza puede empujar a una sociedad a producir determinados productos. Por ejemplo, si vivo rodeado de bosques, díganme ustedes, es más probable que mi grupo donde yo viva se dedique a producir, ¿qué cosa? A ver, dígame, estoy rodeado de bosques, más allá hay bosques, al este hay bosques, al norte, al sur hay bosques. Más probable, ¿a qué nos dedicamos a producir? A ver, ¿qué dicen ustedes? Papel, muebles. Pero eso no quita que solamente nos vamos a dedicar exclusivamente a eso. Pero de cierta forma, la abundancia de ese recurso nos está condicionando que podamos producir eso. Como un país que de repente tiene grandes cantidades de petróleo y se dedica a producir petróleo, pero la naturaleza no te obliga a eso. No te está diciendo, oye, como hay petróleo, tú te vas a dedicar solo a petróleo. No le dice eso, sino simplemente lo que hace es que al haber muchos recursos condiciona la producción. Un ejemplito, la producción de helados. Estamos ya entrando al frío acá en Lima. Díganme ustedes, ¿qué va a pasar en los próximos meses con la producción de helados aquí en Lima, Donofrio, Ártica? ¿Producirán más helados o menos helados? Va a bajar la producción. Y no porque el dueño quiera, sino porque la naturaleza lo que ha hecho es que a través del clima, la temperatura, los consumidores ya no les apetece tanto helado como en verano y por lo tanto baja el consumo y por lo tanto la empresa tiene que producir menos. Mira cómo la naturaleza está condicionando lo que vas a producir. Lástima que hay países que no aprenden la lección y caen en lo fácil. ¿Conoces algún país que solamente produce petróleo y solo petróleo? Lamentablemente, cuando el precio del petróleo sube, este país está lleno de plata, pero cuando el precio del petróleo baja, puede caer en una situación miserable. ¿Conocen países como ese? Son varios. Cercano tenemos a Venezuela, pero hay otros que están más allá, como Irán, o como la misma Rusia, de repente, que ha tenido problemas cuando ha caído el precio del petróleo. Porque muchos dicen, profe, el culpable fue Hugo Chávez, ¿no? Con su socialismo, el siglo XXI, que hizo. La verdad, Chávez no es el único culpable, son varios los culpables. Esto viene de décadas de atrás. Sucesivos gobiernos en Venezuela, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, lo que sea, han sido culpables. El mismo pueblo venezolano también es culpable. ¿Por qué? Se fueron por el camino más fácil. Como hace 100 años, más o menos, descubrieron que en la cuenca del Orinoco
está el más grande yacimiento de petróleo del mundo. Ellos se durmieron en sus laureles y se dedicaron solo a extraer petróleo. Por ahí hacían un poquito de turismo, unas cuantas telenovelas, pero mínimo ingreso. La mayor parte es petróleo, petróleo y petróleo. Su dependencia brutal del petróleo. La diferencia es que antes de Hugo Chávez, el petróleo estaba controlado por los grandes empresarios asociados con las empresas transnacionales norteamericanas. Es decir, el petróleo se iba solo a beneficiar a un grupito, mientras que el resto de la sociedad no se beneficiaba de eso. Llega el Caracazo, luego llega Hugo Chávez al poder, y él lo que hace es abrir el caño del petróleo a todos. Pero siguió cometiendo el mismo error que los anteriores, que Venezuela dependa productivamente de la naturaleza, del petróleo. Cuando el precio del petróleo estaba alto, más de $100 el barril, felices, hasta regalaban la plata. Toma, Argentina, te doy una donación, Bolivia. Pero cuando el precio del petróleo se hundió y se va a seguir hundiendo, va a seguir bajando los próximos años, han entrado en un gran problema, porque no saben de dónde sacar más recursos. Entonces, ya me pregunta mi alumno, ¿por qué va a seguir bajando el precio? No. Gracias. Ya. No. ¿Por qué? La pregunta es esta. Lo que sucede es que la ciencia avanzó, como siempre. ¿Se acuerdan los carros con caballos? Ahora se usan autos. También, todavía hay gente que usa su coche con caballos, pero la mayoría usamos vehículos. Lo mismo pasa con el petróleo. Ya desde hace unos años, la mayoría de autos en el mundo, sobre todo en Europa, Estados Unidos y China, son autos eléctricos. Pronto, camiones eléctricos, y el petróleo ya no se necesita para mover los vehículos en las mismas cantidades. Así que poco a poquito será reemplazado, y dentro de unos años ya no se le necesitará el petróleo y será abandonado como lo fue el salitre, el guano de las islas, y no sé qué va a ser de ellos si es que no cambian su sistema. ¿Ya? Bueno, el hombre no ha creado un río, el hombre no ha creado un océano, ni a los animales. Las vaquitas no han sido creadas por el hombre. El hombre lo único que hace con las vacas es las domestica. Por eso se llama factor originario. La naturaleza es factor originario. ¿Ya? No es creado por el hombre. Vamos a la última ya. Profe, ¿y el pago por usar la naturaleza? Se llama renta o alquiler. Por ejemplo, las empresas mineras le pagan al Estado una renta que se llama regalía. Ellos usan el suelo, y por usar el suelo le pagan regalías mineras. Las empresas pesqueras le pagan al Estado derechos de pesca. Es una renta por usar los recursos marinos. Claro que es muy poquito, nos gustaría que sea una cantidad mayor. Ojalá que el próximo gobierno se ponga más fuerte y a las empresas que usan los recursos naturales le aplique lo que corresponde, las tasas que corresponden. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la naturaleza. ¿Cómo se clasifica la naturaleza aquí en nuestro país? ¿Ya? Las leyes peruanas clasifican a la naturaleza de dos formas: recursos naturales renovables y no renovables. ¿Cómo es esto? Recurso natural renovable, el que se puede regenerar, se puede reproducir. O sea, lo extraigo, lo uso y se puede reproducir. Se regenera. Eso es animales y plantas. Esos son recursos renovables. Puede reproducirse por sí mismos o con ayuda del hombre. Pero eso no quita que también el hombre puede depredar, puede exterminar una especie cuando hace una explotación irresponsable de la naturaleza. ¿Ya? Pero en general son recursos que su naturaleza es que en el corto plazo se pueden regenerar, se pueden reproducir, con ayuda del hombre o por sí mismos. Vamos a los recursos que no se pueden regenerar por sí mismos, o al menos no de forma inmediata o en el corto plazo. Son, por ejemplo, los recursos como el gas, el petróleo, los minerales. Se llaman recursos no renovables. Los extraes y no se regeneran. O si se regeneran, tardaría miles, millones de años. O sea que en el corto plazo no esperes que se regeneren. Esos son los no renovables.
¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? Esto lo hicimos la semana anterior. ¿Cuál es la diferencia entre materia bruta y materia prima? La materia bruta es el recurso que está dentro de la naturaleza, como por ejemplo un árbol que todavía no ha sido talado, la leche que está dentro de la ubre de la vaca, un pececito que está nadando. Pero si yo lo saco al pez y lo meto a mi canastilla, eso es materia prima. El recurso ha sido extraído. Pero esa materia prima hay que modificarla, hay que trabajarla para poder procesarlo. Entonces, la materia prima, cuando es procesada, transformada, se convierte en un insumo. El insumo es una materia prima, pero ya procesada. ¿Ya? Por ejemplo, el árbol talado es materia prima, pero la madera es insumo. Al árbol lo llevan al aserradero y lo convierten en un insumo, en madera, tablas de madera. Y esa tabla de madera se transforma en una fábrica de muebles, en un bien final, en una mesa. Ahora vamos a ver lo que son las fuerzas motrices. ¿Qué son las fuerzas motrices? Son las fuerzas de la naturaleza, energía de la naturaleza que el ser humano utiliza. El ser humano utiliza el viento, la energía eólica, para generar extracción de agua, molinos. La caída del agua, la energía hidráulica, la transformamos en energía eléctrica. Esas fuerzas que el hombre utiliza se llaman fuerzas de la naturaleza. Los animales, la fuerza de los animales, lo utilizamos, por ejemplo, los caballos, a los burros, a los bueyes, lo utiliza para arar la tierra. Esa es fuerza de la naturaleza. Se llama fuerza motriz, ¿ya? Entonces, fuerza motriz son la energía o fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para producir. Seguimos avanzando. ¿Qué es desarrollo sostenible? Es una idea que nace en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, y que luego se expande en todo el mundo, que consiste en desarrollar actividades productivas, pero respetando el medio ambiente. Es decir, voy a extraer recursos, pero cuidando de no depredarlos. Extraer recursos pensando en las generaciones futuras. Es como un manejo óptimo de los recursos naturales, sin depredarlos, sin contaminar. Obviamente que aquí en América el único ejemplo sería Canadá. Es un país que ha avanzado bastante en el desarrollo sostenible, pero los demás no hablo. Los demás sí que estamos jalados en lo que es manejo de los recursos naturales de una forma adecuada, ¿no? Respetando el equilibrio. Otros dicen, profe, no necesitamos la naturaleza. Sí la necesitamos, se necesita. Miren, ustedes usan papel. Si yo les digo, chicos, he producido un libro, tengo un libro bien explicadito, pero es electrónico. Ustedes no me lo van a comprar. ¿Por qué? Porque prefieren los libros de papel. Y el papel es de la naturaleza. Entonces, se necesita la naturaleza sí o sí, pero hay que tratar de un equilibrio en la explotación. Eso, bueno, eso es un sueño, un objetivo. Finalmente, ya acabar la clase con una propuesta de candidato Castillo es que el gas que lo está extrayendo una empresa extranjera lo extraiga el Perú. Sí, pero la ley dice que si tú lo haces, tienes que pagarle toda la inversión, todo el capital a esa empresa. O sea, hay que pagarle, es una millonada, más de $1.000 millones que invirtieron para extraer el gas. Y el Perú va a tener que pagar, y no sé de dónde va a sacar la plata Castillo para pagar eso. Pero si lo hace, lo que va a hacer es algo que no tampoco es pecado, no es un delito, se podría hacer, ¿por qué no? El problema es cómo hacer que no haya corrupción en esa empresa estatal. Pero volvamos a los recursos. Si encontramos cobre debajo de tu tierra, debajo de tu casa, encontramos oro, eso le pertenece a todos. Yo me alegro porque es de todos, es del Estado. Pero como el Estado no tiene tecnología, no tiene recursos, ¿qué hace? Se lo da en concesión a empresas privadas para que ellas extraigan el recurso y le paguen impuestos, regalías. Si el Estado puede hacerlo por sí mismo, como es la propuesta de Castillo para el gas, él no ha dicho todo, solo ha dicho de gas nada más. Entonces el Estado va a hacerlo todo, ¿no? El Estado va a explotarlo, va a extraer los recursos y todo. Vamos a ver cómo sale eso, no lo sabemos. Es más, ahora no sabemos ni siquiera quién va a ganar las próximas elecciones, porque en algunas encuestas dicen que Keiko, en otras dicen que es Castillo. Yo tengo familiares de provincia que me dicen que hay provincias donde apoyan mucho a un candidato y otras provincias apoyan mucho a otro candidato. Más bien me gustaría su opinión de algún alumno aquí. ¿Cómo están las regiones? Que sea corresponsal. Si alguno de ustedes es de provincia,